Drogas, adicción y recompensas. Las drogas. Una droga es una sustancia que al entrar en el cuerpo cambia el cuerpo o su funcionamiento. Las drogas caen en una de las dos clases generales: agonista, que imita o mejora el efecto de un neurotransmisor, y dos, antagonista, que puede ocupar los receptores sin activarlos, bloqueando al mismo tiempo el transmisor de la unión de los receptores. En síntesis, las drogas en términos generales pueden tratar de mejorar el efecto de un neurotransmisor o inhibir el funcionamiento del neurotransmisor. Así que eso es sumamente importante. También tenemos las drogas psicoactivas, que se definen como cualquier fármaco que tenga efectos psicológicos como alivio de la ansiedad o alucinaciones. Continuando con el concepto de las drogas, la adicción es una preocupación por la obtención de un fármaco o una droga. También se asocia con el uso compulsivo de la droga, a pesar de consecuencias adversas que éstas puedan causar, y una alta tendencia a recaer después de dejar de usar dicha droga. Así que se genera en cierto grado un tipo de obsesión, deseo de obtenerla, y compulsión en términos de utilizarla, tanto en intensidad como frecuencia. Que muchas veces una persona comienza a utilizar las drogas en términos de frecuencia, pero al ver que dicha droga no está dándole los efectos deseados, pues entonces trata de aumentar la intensidad o la cantidad de la droga. Otro de los conceptos es el de retiro. Este es una reacción negativa que ocurre cuando se detiene el uso de las drogas, o el relapse, como le llaman en inglés, que genera unos cambios fisiológicos bien fuertes, y es lo que algunas veces le llaman romper en frío. También está el concepto de la tolerancia. Después del uso repetido de la droga, el individuo hace menos responsivo y requiere cantidades cada vez mayores de este medicamento o droga para producir los mismos resultados. Un poco de lo que le mencionaba en términos de la intensidad, que son dos problemas serios: la intensidad y la frecuencia con que se usa la droga, que también ayuda a definir el concepto de lo que es la adicción. Dentro de las diferentes drogas tenemos los opiáceos. Los opiáceos son fármacos derivados de lo que se llama la adormidera. En México le llaman así, pero también se le llama la amapola o la flor del opio. Así que es un concepto interesante. La dormidera es una planta de por sí, pero pues, también se le dice, en inglés se le llama lily o lily pop, o el poppy, también se le llama poppy. También son diferentes tipos de flores, que sobre todo la amapola es la más que se utiliza y se cultiva, no solamente controlado, sino se puede dar de manera silvestre. Por eso es que se convierte en una materia prima ideal, porque se puede sembrar en cualquier lugar y se da en cualquier lugar, y no tiene que ser en fincas como tal, aunque también pues los investigadores la utilizan, la siembran en fincas, pero el mercado negro la puede sembrar en lugares donde se da de manera salvaje, y muchas veces no se puede detectar por helicópteros que hay este tipo de siembra. Así que estos opiáceos tienen una variedad de efectos, ¿verdad? Son analgésicos, se alivian el dolor, son también hipnóticos, inducen al sueño, que es de donde también se obtiene su nombre científico. También producen una fuerte euforia, ya sea una sensación de felicidad o éxtasis, y el opio, cuando es sintetizado, se convierte en lo que conocemos como la heroína. Es interesante, y por eso es que a muchas personas se le hace bien fácil
a hacerse adicta a los opiáceos, porque los seres humanos generamos lo que se conoce como endorfina, y estas son bastante parecidas a los opiáceos, a que el cuerpo puede asimilarla mucho más rápido, porque ya de por sí nosotros generamos a través de las endorfinas, ¿verdad?, unas sensaciones bastante similares. Lo único que pues, los opiáceos tienen la peculiaridad de que son mucho más fuertes, sobre todo cuando son analgésicos. También tenemos los depresivos. Estos son fármacos que reducen la actividad del sistema nervioso central. Aquí tenemos, ¿verdad?, dentro del grupo hay fármacos que son sedantes o calmantes. También están los ansiolíticos, que tienen el propósito de reducir la ansiedad, y los fármacos hipnóticos. Otro de los depresivos, que muchos piensan que no, pero es el más común y el que la gente más abusa, es el alcohol. El alcohol se produce, ¿verdad?, por etanol o alcohol. Es un fármaco, o se considera un fármaco de forma fermentada, o sea, se fermenta a partir de frutas, granos y otros productos vegetales. Entonces tiene la capacidad de actuar en muchas áreas del cerebro. Por eso es que produce diferentes sensaciones como la euforia, reducción de la ansiedad, la sedación, la falta de coordinación motora y también el deterioro cognitivo. Es lo que hace de que sea sumamente peligroso. Más peligroso aún es el hecho de que se puede comprar legalmente, ¿verdad? Una de las condiciones asociadas al uso del alcohol es el delirium tremens. Este se considera una reacción, que se da cuando uno trata de abstenerse. O sea, una persona que trata de abstenerse le da delirium tremens, y eso genera alucinaciones, delirio y confusión, y en algunos casos extremos pudiese llevarnos a la muerte. Aquí en el dibujo podemos ver, en el caso de una persona, ¿verdad?, de dos personas, una control y una persona alcohólica. Por ejemplo, si vemos acá en la persona control o normal, que no consume, no es alcohólica, mejor dicho, el corpus callosum es mucho más grande. Cuando miramos el del alcohólico es mucho más reducido, ¿no? Y los ventrículos, interesantemente, miren el tamaño normal de un ventrículo, miren cómo se alargan los ventrículos. También en la fisura, en la Sylvian fissures, o la fisura silviana, miren cómo se amplían, y eso lo que hace es que entonces reduce la cantidad de tejido en el cerebro. Ahora, ¿cómo el alcohol afecta a los neurotransmisores? El alcohol afecta específicamente a un subtipo del receptor de GABA, debido a que el receptor de GABA es importante en la acción de otras drogas. Hay que darle atención porque aquí, por ejemplo, tenemos el lugar donde está el receptor de GABA. Aquí tenemos la membrana, y aquí tenemos el canal, ¿verdad?, por donde entran tanto neurotransmisores como proteínas. Aquí tenemos el receptor. Es interesante porque aquí, cuando miramos dentro de un canal, donde pasa el cloruro, el sodio, etcétera, hay unas áreas que sirven como receptores de tanto del alcohol como de otras drogas. Por ejemplo, hay un área donde se reciben los componentes de la benzodiazepina. Aquí tenemos el receptor del alcohol. Aquí tenemos el receptor de GABA, que se afecta con la entrada de todos estos medicamentos, y también el receptor de los barbitúricos. O sea que cada uno de los canales, ¿no?, por donde se genera las reacciones neuroquímicas
¿verdad?, para que afectan, ¿verdad?, nuestras neuronas, ¿verdad?, y el funcionamiento de los neurotransmisores, ¿verdad? Así que para que vean los efectos que sí tiene tanto las drogas como el alcohol, ¿verdad?, que es del que estamos hablando. Así que GABA, ¿verdad?, es un complejo, es un receptor bastante complejo y tiene 5 áreas por donde, ¿verdad?, se, se puede, ¿verdad?, afectar. Así que un receptor, ¿verdad?, responde a GABA y su activación va a abrir el canal de cloruro del receptor, y al abrirlo eso va a hacer que iones de cloruro entren en grandes cantidades, hiperpolarizando la neurona. Eso es lo que puede hacer, es que genera las diferentes reacciones que hemos mencionado en el cerebro. También tenemos los barbitúricos. Aquí los barbitúricos, al igual que el alcohol, ¿verdad?, en pequeñas cantidades actúan de forma selectiva, sobre todo en los centros corticales, la parte superior del cerebro. Especialmente los que están implicados en la inhibición de los comportamientos en dosis baja, ¿verdad?, pueden hacer que las personas hablen más, y al aumentar también, ¿verdad?, al ir aumentando puede la persona hacerse más interactivo a nivel social. Así que el otro efecto es que cuando son dosis altas pueden convertirse en sedantes o hipnóticos. O sea, una persona que utiliza drogas en pequeñas cantidades, pues sus inhibiciones en términos comportamentales pueden ir disminuyendo. O sea, la persona se convierte en alguien más comunicativo, más verbal, más interactivo, pero a la medida que consume dosis altas le sirven como sedantes o hipnóticos. También, como el alcohol, los barbitúricos actúan en el complejo de GABA. O sea, lo impactan, a pesar de que hay unos receptores, como pudieron ver, que impacta directamente las diferentes alcohol, barbitúricos, etcétera, pero también atacan directamente el complejo de GABA, lo que a diferencia del alcohol permite, ¿verdad?, que se abran los canales de cloruro solos, sin incluso mediar la presencia de neurotransmisor GABA. También tenemos las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas actúan en un receptor específico de la benzodiazepina, ya lo vieron en el dibujo, que está dentro del complejo de GABA y produce reducciones en términos de la ansiedad. También generan un efecto sedativo y relajación muscular. Las benzodiazepinas también reducen la ansiedad mediante la supresión de la actividad en el sistema límbico, que está bastante asociado con las emociones, que es una red de estructuras que cuando hablemos del capítulo de las emociones, vamos a hablar un poquito más en detalle. Su efecto en el tallo cerebral va a producir relajación, mientras que la activación de GABA en la corteza y en el hipocampo puede generar confusión e incluso amnesia. Son considerablemente más seguros que los barbitúricos porque no abren los canales de cloruro por sí solos. Eso es un detalle importante. También tenemos lo que se conoce como los estimulantes. ¿Qué hacen los estimulantes? Pues activan el sistema nervioso central para producir excitación, estado de alerta creciente y humor elevado. También pues incluyen una cantidad de gama, o una amplia gama, perdón, de fármacos que van desde las más legales, como la cafeína, hasta la ilegal, que es la cocaína o el crack, que varían en el grado de riesgo, y también
¿verdad? De la manera en que sean preparadas y cómo sean preparadas, también impacta. Lo peor dentro de todo es que los estimulantes, su mayor peligro va a radicar en cómo estos se utilizan, cómo son utilizados. Por ejemplo, la cocaína, que se extrae de la planta de coca suramericana, ¿ah? Esta también crece de manera salvaje y muchos productores de coca la siembran salvaje, pero también tienen sus siembras que en algunos países como Bolivia, los cocaleros son como agricultores, ¿verdad?, que funcionan de manera legal. Esta produce euforia, ¿verdad?, impactando los niveles de dopamina, disminuye el apetito, aumenta la lucidez mental y alivia la fatiga. Esta se procesa por lo general con ácido clorhídrico en el clorhidrato de la cocaína, o sea, a partir de la hoja se echa el ácido encima de la hoja y ese proceso poco a poco va secándose la hoja hasta que genera un polvo que es el polvo puro que posteriormente se mezcla con varios otros elementos que lo que hacen es que producen el producto, ¿verdad?, valga la redundancia, manufacturan el producto que se va a vender en el mercado negro. Pero también, ¿verdad?, se puede generar derivados en agua que se inyectan. Eso no es muy común porque es más difícil hacerlo, ¿eh? Pero al igual que también la heroína, que es otro derivado, lo que hace es que se venden en polvo y la gente los procesa echándole agua y calentándolo y se inyectan. La cocaína pura, que también se le llama freebase, se puede extraer del clorhidrato de la cocaína, eliminando químicamente lo que es el ácido clorhídrico. Por eso es que no te envenena cuando la utilizas. Cuando se fuma, ¿verdad?, o se fuma freebase a manera de crack, la cocaína tiende a entrar rápidamente al torrente sanguíneo y alcanza el cerebro de manera rápida. También la cocaína bloquea la recaptación de dopamina y serotonina en la sinapsis, potenciando los efectos. La dopamina usualmente tiene un efecto inhibitorio, ¿verdad?, que hace que uno baje la intensidad, un poco también se pueda concentrar, ¿eh? Pero también se reduce la actividad cerebral en parte del cuerpo. Usualmente el área un poco que más impacta es lo que son los lóbulos frontales, pero en el resto del cerebro se dan efectos inhibitorios. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Una persona normal, a través de un PET scan, usted ve estas partes que están encendidas, ¿eh? Entonces ya tenemos un usuario a 10 días y miren cómo poco a poco un usuario consuetudinario, o sea, un usuario común, miren cómo va apagándose ciertas áreas del cerebro a mayor uso de la droga. Otras drogas son las anfetaminas. Estas son un grupo de drogas sintéticas que producen euforia y aumentan la confianza y la concentración. Ahí también, ¿verdad?, para condiciones como el déficit de atención y la hiperactividad es que se utilizan estas anfetaminas. Por eso son medicamentos controlados. En este grupo de las anfetaminas está el sulfato de anfetamina, que se utiliza a nivel comercial como la benzedrina. También está el sulfato de dextroanfetamina, que es 3 o 4 veces más potente, se comercializa como Dexedrin. Y la metanfetamina, que son
la combinación de varios tipos de anfetamina, que es la que se utiliza como droga. Ahora, ¿qué es lo que hacen las anfetaminas? Las anfetaminas aumentan la liberación de norepinefrina y dopamina e imitan las acciones de la epinefrina. Por eso es que aumentan la capacidad de concentración, pero también pueden crear cierto grado de ansiedad en las personas. La liberación creciente de dopamina va a agotar el almacén del transmisor en las vesículas sinápticas, que explican el periodo en que surge la depresión. O sea, en el uso de anfetamina uno puede tener un alto periodo de euforia, pero cuando baja el efecto uno puede caer en un estado depresivo. Por eso es que muchas de estas drogas tienen ese problema, generan momentos de euforia y entonces cuando baja, sobre todo si hay una persona que, ¿verdad?, tiene problemas personales, problemas mentales, el consumo de drogas complica el escenario porque a corto plazo uno siente placer en términos de los circuitos de recompensa, pero cuando se acaba el efecto de la droga, pues baja dicho efecto, puede generar estados depresivos. Otra de las drogas, ¿verdad?, que también es de uso común, es la nicotina. Este es el principal agente psicoactivo y adictivo del tabaco, surge del tabaco y se utiliza en tres formas, ya sea fumándose, masticándose o inhalándose. La nicotina tiene un efecto casi único, ya que cuando el tabaco se fuma en soplos o periodos cortos tiene efecto estimulante. Cuando se inhala tiene un efecto tranquilizante, o sea que de las distintas maneras en que se use va a tener un efecto diferente en el cerebro. Ahora, en dosis grandes también puede causar náuseas, vómitos y dolores de cabeza. En dosis, por otro lado, extremadamente altas, puede producir hasta convulsiones. La cafeína, que es otro de los legales, al igual que el alcohol y la nicotina. La cafeína es el ingrediente activo en el café y el té. Ambos producen excitación, un sentimiento de mayor alerta y disminución de la somnolencia. Bloquea los receptores del neuromodulador adenosina, aumentando los niveles de liberación de dopamina y acetilcolina. Por eso es que es una droga bien utilizada, sobre todo para la gente que trabaja y estudia, pues porque les permite liberar dopamina, fortalecer los circuitos de recompensa, y eso pues tiene efectos positivos en el desempeño, pero desde luego pues el uso en grandes cantidades puede dar problemas. Ahora, también altera, ¿verdad?, la adenosina y tiene efectos sedantes y depresivos. Y bloquea los receptores que contribuyen a la excitación. Nuevamente, todo esto, estas drogas que son legales, el problema fundamental es el uso excesivo de las mismas. ¿Qué pasa cuando uno deja de tomar café? Pues la abstinencia va a generar dolores de cabeza, fatiga, ansiedad, temblores y antojos que pueden durar cerca de una semana. Por eso es que ese efecto de dejar de tomar café pues le genera mucha molestia a las personas. Otros tipos de drogas más peligrosas son las psicodélicas. Estas son compuestos que causan distorsiones perceptivas en el usuario. El famoso cuento de ver los elefantes rosas a través del consumo de drogas psicodélicas. En términos del concepto, el término de drogas psicodélicas viene de las palabras griegas psique, que es mente, y visible, de mente visible. Es como en mi mente yo genero una percepción distorsionada de la realidad. Hay veces que es una expansión de los sentidos. Las personas se pueden poner hipervigilantes. Una persona hipervigilante es aquella persona que
está percibiendo que algo le puede pasar en determinada forma. También, en el caso de los extremos, las drogas psicodélicas pueden generar paranoia, que es este sentido de persecución de que la gente me va a hacer daño y me quieren matar. Ahora, ¿qué generan las drogas psicodélicas? Pues liberan serotonina de manera empatógena y anatógena, generando sensaciones de franqueza. La gente, y por eso es que hay veces que se habla de que se interroga hoy en día a personas utilizando drogas porque le crean un estado perceptual donde la persona se siente más cómoda diciendo la verdad, pero también puede generar euforia, sentimientos de empatía y mayor insight, ¿verdad? O conciencia de uno mismo. Lo único que, ¿verdad? Los efectos pueden químicamente afectar el cerebro a mediano y corto plazo. Aquí químicamente también se sustituyen la feniletilamina, que es una clase que incluye neurotransmisores como la dopamina, epinefrina y norepinefrina. O sea que las drogas psicodélicas afectan esta clase de neurotransmisores. Por eso es que también generan diferentes estados de conciencia. Y entonces tenemos lo que le llaman la droga del momento, que antes era la droga olvidada o la droga de los pobres. Hoy en día, con estos procesos donde se está tratando de convertirla en legal, es lo que hace que la marihuana hoy por hoy pues sea una droga de mucho interés, tanto en lo legal como en lo ilegal, sobre todo por los estudios científicos que se están haciendo, y algunos de ellos claman que tiene efectos positivos en diferentes condiciones de salud mental, incluso física. La marihuana es de hojas secas y machacadas, también de las flores o la planta del cáñamo indio o la cannabis sativa. Claro, la planta de cáñamo se cultivó mucho en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, e incluso se utilizaba para hacer soga. Y por lo menos en el medio oeste de los Estados Unidos se siembra de manera salvaje, y aquí en Puerto Rico pues se puede ver que hay siembras en muchos lugares que son salvajes, o hay gente que las cultiva para la venta ilegal hasta dentro de las casas. Ahora, la marihuana se puede generalmente fumar, que es el uso más común, pero se puede mezclar con la comida y se puede comer. El principal ingrediente psicoactivo es el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC. Este es básicamente, ¿verdad?, el ingrediente activo que genera el efecto de, como dicen los muchachos, de la nota, o el efecto en algunas personas que tienen condiciones crónicas como cáncer, artritis reumatoide, fibromialgia. Y entonces también el THC se concentra en la resina seca de la planta, que se le llama hachís. Hay veces que también lo que se hace es que el hachís, esa planta, lo que hacen son como unas pelotas y la gente lo fuma en pipa. El HTC es un cannabinoide, un grupo compuesto de dos cannabinoides endógenos, que es el anandamida y 2-arachidonidol glicerol o 2-AG. Los receptores cannabinoides se encuentran en los terminales del axón. Los cannabinoides son liberados por las neuronas postsinápticas y actúan como mensajeros retrógrados, tratando de regular la liberación del neurotransmisor de la neurona presináptica.
Aquí los receptores están ampliamente distribuidos en el cerebro y la médula espinal, lo que probablemente explica la seriedad de efectos que la marihuana tiene sobre el comportamiento. Esta sensación placentera que muchos informan se debe probablemente a la cantidad de droga, porque aumenta los niveles de dopamina. También los receptores de la corteza frontal explican probablemente el funcionamiento cognitivo deteriorado y las distorsiones del sentido del tiempo y la opinión sensorial. Los receptores en el hipocampo van a interrumpir la memoria y esos en los ganglios básicos y el cerebelo deterioran el movimiento y la coordinación. Y las personas que consumen grandes cantidades pues pueden olvidar su memoria a corto plazo en el cerebelo y en el hipocampo no funcionan adecuadamente. Ahora vamos a hablar de las bases neurológicas de los circuitos de recompensa. La recompensa como concepto se refiere al afecto positivo que tiene en el usuario un objeto o una afección, ya sea un fármaco, un alimento, ¿verdad?, un contacto sexual o calor, frío, ¿verdad?, o temperatura. La recompensa se acompaña de una tendencia a repetir el comportamiento, ¿verdad?, o sea, la frecuencia, ¿verdad?, que trajo consigo la recompensa. Esa es la base de la adicción, ¿no?, y los sentimientos de placer por utilizar la droga continuamente. O sea que el circuito más importante es el de la vía mesolímbica, que son neuronas dopaminérgicas originarias en el área tegmental ventral y que se conectan a varios objetivos o áreas en el sistema límbico, especialmente el núcleo accumbens. Por eso también los circuitos de recompensa tienen efecto en las emociones de los individuos. Eso después lo miraremos cuando hablemos de las emociones. Los estudios de microdiálisis demuestran que las recompensas naturales, tales como el alimento, el agua, estimulación sexual, aumentan los niveles de dopamina en el núcleo accumbens de la rata. También se ha encontrado un impacto a través de investigaciones con seres humanos en adictos, en cambios a través de imágenes de resolución magnética, que, ¿verdad?, lo vimos hace un par de transparencias atrás. Otras estructuras también participan en la recompensa, por ejemplo la amígdala, que se asocia con las emociones, el hipocampo, que se relaciona con las memorias, memoria en términos cognitivos, pero también la memoria en el aprendizaje de movimiento corporal, y el hipotálamo, que regula muchas funciones de supervivencia como el hambre, sueño, y algunas áreas de la corteza prefrontal. Por eso es que las drogas estimulan los circuitos de recompensa y la gente se siente bien de usarlas. También se ha encontrado que la estimulación eléctrica impacta los circuitos de recompensa. Claro, los neurotransmisores también hacen lo propio.